Amén. ¿Dónde? En la santa ciudad, en la ciudad de Jerusalén. Amén. Por eso decimos, y está escrito, que cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá sobre las naciones destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. Es el periodo intermedio en que termina cuando se pone fin a las devastaciones producto de la guerra. Empezando ¿dónde? En la santa ciudad, en la ciudad de Jerusalén. Amén. Y por supuesto, devastaciones en el mismo pueblo judío, porque el pueblo judío es de una manera u otra devastado también en la dispersión. Amén. Recordemos hace algunos años, en 1994, en la Argentina, cuando fue destruida la AMIA, y vemos también en otras partes del mundo atentados, profanación de cementerios judíos, en fin, y también cristianos nacidos de nuevo, injertados en el pueblo de Dios, perseguidos. Terrible. Pues simplemente son devastaciones producto de la guerra. Amén. Y cuando se ponga fin a aquello, empezando con Jerusalén, es cuando empezarán los últimos 7 años. 7 años, cada año de 360 días. 7 por 360 nos da 2520 días. Amén. De acá para allá podemos contar 2520 días. Y si queremos traer esta semana para aquí más al centro, la podemos traer. Aquí suponemos que ha terminado las devastaciones producto de la guerra en la santa ciudad y en el pueblo escogido, disperso inclusive entre las naciones. Amén. Y aquí empiezan los últimos 2520 días. Amén. Y es cuando se dan los detalles claros de la última semana. ¿De qué nos habla la última semana? Verso 27 de Daniel capítulo 9. Y nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, que antes hay pactos, hay alianzas. Las alianzas humanas de los dedos de la estatua de Nabucodonosor. Y cuando empieza la semana, se confirman estas alianzas. Amén. Se confirman estos pactos. Y por otra semana, por otros 7 años, por los últimos 7 años, por la semana 70, por los últimos 2520 días, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El pueblo. El mismo pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén. Amén. Y el segundo temor, formado por las naciones que formaron parte del Imperio Romano en aquel tiempo. Pero conforme a la profecía, el Imperio Romano tenía que ser dividido y dispersado por todo el mundo. Amén. Como vemos el hierro mezclado con el barro, la tapa de los pies de hierro y barro de la estatua de Nabucodonosor. Por eso vemos así la cúpula romana del Vaticano, la vemos en los Estados Unidos en el Capitolio, la vemos en la Plaza Murillo, la vemos en Sucre, en el Palacio Judicial, en la Corte Suprema de Justicia. Y eso podemos ver en diferentes partes del mundo. Y no solamente aquello en la arquitectura, sino también en el mismo derecho romano, que es base del derecho internacional. En fin, en lo que es el calendario mismo que llevamos, el calendario gregoriano, es calendario también romano. Entonces todo aquello sabemos que implica dispersión. Así como Roma fue dispersa, la cultura romana fue dispersa, y juntamente con la cultura griega. Para eso hablamos del macho cabrío, los 4 cuernos que tenían que ser dispersados hacia los 4 vientos del cielo. Por eso se habla de una cultura greco-romana, porque Roma absorbió la cultura griega y luego se dispersó llevando la cultura greco-romana. Por eso donde hay un Capitolio, donde hay una cúpula, también hay un triángulo con sus columnas y sus capiteles griegos. Sabemos que se está hablando de dispersión de culturas, cultura romana, dispersión de cultura griega y también dispersión del pueblo judío en las naciones. Y ese mismo pueblo formado por la cultura greco-romana
ha de confirmar el pacto con muchos cuando empiece los últimos 7 años. La semana 70 confirmará el pacto con muchos, pero dice también: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde se lleva a cabo el sacrificio y la ofrenda? Solamente en un templo judío. Si el primero fue destruido, el segundo fue destruido, aquí nos está hablando de un tercer santuario. Amén. Un tercer templo donde se ofrece sacrificio y ofrenda. ¿Dónde? En el Monte Santo. ¿Dónde está el Monte Santo? En la ciudad santa. ¿Y por quién? Por el pueblo santo. Amén. El pueblo de Dios, el pueblo judío, allí en Jerusalén. A la mitad, es decir, 1260 días. A la mitad, si allí empieza, allí termina. A la mitad, 1260 días. Y en forma oficial, aproximadamente, cesa el sacrificio y la ofrenda. Amén. Manifiesta que hay un tercer pueblo judío construido. ¿Qué dice más? El verso 27. ¿Quién es el desolador? El príncipe que ha de venir. Amén. Ese es el desolador, que tiene su origen en la misma cultura que destruyó la ciudad de Jerusalén y el segundo templo de los años 70. Amén. Ese es el desolador. Ese es el príncipe que viene y vendrá con la muchedumbre de las abominaciones. Sabemos que la Reina Valera actualizada traduce con alas de abominaciones. Sabemos que son los demonios tipo langosta, que para ese momento se habrá tocado ya la quinta trompeta. La quinta trompeta del Apocalipsis. Y traerán sobre sus lomos al ángel del abismo, al Abadón, al Apolión, al bestia, al destructor. Ese es el desolador, que ha de ocupar el cuerpo del hombre de pecado. Amén. Y se ha de levantar y ha de aparentar una resurrección, y toda la tierra ha de enloquecer en pos del desolador, en pos del príncipe que ha de venir, en pos de la bestia. Amén. Dice: con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Hasta después de la mitad, hasta cuando termina la profecía de las 70 semanas. Amén. Cuando terminan los últimos 7 años, hasta que venga la consumación. ¿Y cuando viene la consumación? Jesús viene y pone sus pies en el monte de los Olivos. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador, el anticristo, la bestia, el Abadón, el Apolión, el séptimo rey, que a su vez también es el octavo rey, porque ocupa su cuerpo. Amén. Y se tiene que derramar las copas de la ira. Apocalipsis capítulo 16 verso 1 en adelante. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor.
y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del sol naciente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está, consumado está. Amén. Hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Y dice la palabra: entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto. En el momento que Jesús pone sus pies en el monte de los olivos, y este se parte por el medio, hay una brecha de oriente a occidente. Una mitad del monte se va hacia el norte, la otra mitad se va hacia el sur, y la ciudad de Jerusalén se divide en 3 partes: una del norte, una del medio y otra del sur, y otra la parte del sur. Y dice: y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida, que es la ciudad de Jerusalén, en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Apocalipsis 19, verso 19 y 20 nos dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén. Ahí se cumple hasta que venga la consumación, cuando sean arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Amén. Esa es la profecía de las 70 semanas. Eso es lo que nos enseña para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado. Amén. Expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir en este punto al Santo de los Santos, Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre toda la tierra. Si se han cumplido en el pasado 173.880 días con toda exactitud, y se ha cumplido el periodo intermedio con la muerte del Mesías, con la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el santuario, el segundo templo, y estamos ahora justamente viviendo todavía las devastaciones producto de la guerra por Jerusalén, acá en el periodo intermedio, recordando que Jerusalén, desde que fue destruida en el año 70,
estuvo en poder de los romanos, luego estuvo en poder de los musulmanes, luego vinieron los cruzados romanos, eran lo mismo, luego volvieron a manos de musulmanes, después vino el imperio otomano, el imperio turco, luego vino el imperio británico, lo que es el protectorado británico, después vino la ciudad de Jerusalén a manos de los jordanos, que son los de Amón, Edom y Moab, conforme a la Biblia. Luego vemos que viene la mitad a manos del pueblo judío en el año 1948 y 49, en la primera guerra de la independencia. Ya en el año 1967 del siglo XX, el pueblo judío recupera totalmente Jerusalén de manos de los árabes. Los jordanos tienen que abandonar la ciudad de Jerusalén, pero ahí no terminan todavía las devastaciones producto de la guerra por Jerusalén, porque en el año 1973 Egipto con las naciones árabes, en la guerra del Yom Kippur, se van también contra el pueblo judío, y por supuesto, por ende, por la pelea por la ciudad de Jerusalén. Y luego en el año 1987, cuando empieza la intifada del movimiento de los palestinos para poder recuperar el territorio filisteo, que según ellos es de ellos, cuando sabemos que Dios dio a Abraham esa tierra, al pueblo judío a través de Abraham, y la intifada continúa. Los palestinos siguen luchando y provocando las devastaciones producto de la guerra por Jerusalén. ¿En dónde? En Jerusalén. Amén. Pero pronto, porque ya simultáneamente en forma paralela se está llevando un proceso de paz. Amén. Desde 1973, un proceso de paz que lo dilata y lo dilata. Pero pronto se ha de lograr paz y seguridad. Amén. Se ha de lograr paz con los palestinos, con el resto de los árabes, y es de esa manera que se ha de dar comienzo a la semana 70. Amén. La profecía está clara. Amén. Debemos estar atentos a lo que ocurre con el pueblo de la dispersión. No solamente el pueblo judío en Jerusalén, en la tierra de Israel, sino también en la dispersión. Amén. Debemos prestar atención a la ciudad de Jerusalén. Debemos prestar atención al monte santo, al monte de mi Dios, dice Daniel, el monte del templo. Amén. Todo esto nos amplía el panorama. Habíamos predicado mucho de Sofonías, con Jeremías, con Ezequiel, y todo apunta al cuello de botella. Lo único que falta negociar dentro de todo el proceso de paz en el Medio Oriente es la ciudad de Jerusalén y el monte del templo. Amén. Quieren dividir la ciudad. Todos quieren dividirla, mitad judía, mitad palestina. Y sabemos que eso se ha de dar, porque para el tiempo en que haya empezado la última semana y se haya terminado de construir el tercer templo judío, durante esa última semana sabemos que el monte del templo va a estar dividido claramente. Apocalipsis capítulo 11 verso 1 y 2 nos dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. ¿Cuál? El tercer templo que se ha de construir. Mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos solarán la ciudad santa por 42 meses. De tal manera que si el monte del templo tendría que estar todo en manos judías, solamente una parte, porque la otra parte está en manos de los gentiles. En otras palabras, el monte del templo está dividido. Amén. Ustedes lo han escuchado al embajador palestino, al jefe de la misión de la Organización de Liberación de Palestina ante el gobierno de los Estados Unidos, que sacamos constantemente a través de la televisión, a través de Cristo Viene la Red. Él dice claramente que van a dejar al pueblo judío construir su tercer templo. Amén. Con tal que se divida la ciudad
en Jerusalén Occidental y Jerusalén Interesante la Oriental. razón. ¿Qué está ubicado en Jerusalén Este que es tan importante también para los israelitas? Para los israelíes, no sé, ellos alegan que el templo está en la parte este. Pero claro, aunque se fuera al templo, nosotros estamos considerando que darle acceso al templo, pero no a la ciudad como tal. De una manera u otra, estemos seguros, esta profecía se ha de cumplir. Y hacemos bien en estar atentos a la palabra profética más segura, que nos alumbra como antorcha en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. El día de esclarecer no nos ha de sorprender como ladrón en la noche, porque nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. El día en que el Señor viene por su pueblo ha de ser totalmente claro. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, empezando con el sexto sello, con ese gran terremoto, el sol negro como tela de silicio, la luna toda roja como sangre, ¿verdad? Vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero vosotros no sois de la noche ni de las tinieblas, dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros estamos atentos a la palabra profética más segura. Ese día sea claramente identificado, ese día sea claro en nuestras vidas. Por eso la palabra nos dice en 2 de Pedro 1:19 que hacemos bien en estar atentos a la palabra profética más segura, que nos alumbra como antorcha en lugar oscuro hasta que aquel día esclarezca. ¿Cuál día? El día en que el Señor Jesús ha de resplandecer en nuestros corazones. Amén. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo Jesús, salga en nuestros corazones. Nosotros vamos a saber el día de su venida. Solamente necesitamos estar atentos a la palabra profética. Amén. Pero hay muchos que dicen, pero el día ni la hora nadie lo sabe. Pero te olvidas de algo más que dice ese verso bíblico. Solo mi Padre que está en los cielos. Y el Padre no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Porque Él es Dios de amor y de misericordia, y no nos ha de sorprender como ladrón en la noche. Y por eso estamos atentos a la profecía. Nos hemos excedido en la hora. Yo creo que vale la pena. Nunca pensé predicar la profecía de las 70 semanas en un solo culto. Antes lo daba en semanas, como un estudio. No fluía la predicación, porque no había llegado el tiempo y era lento, y hasta demasiado lento. Pero ha llegado el tiempo. Y creo que todos ustedes ahora han podido tener un conocimiento más claro, más preciso, porque decimos que vivimos el fin de los días. Amén. A ver, ¿cuántos dicen amén? Y por eso anunciamos con conocimiento de causa que Jesús está viniendo, que hasta los más intelectuales, los sabiondos de este siglo, no pueden refutar con su lógica, porque lo que está escrito en la palabra lo tienen que escuchar, lo tienen que oír, lo tienen que ver por la televisión. El jefe de la oposición israelí, Ariel Sharon, llegó al monte del templo, o al noble santuario, como lo llaman los árabes, encabezando una delegación de diputados de su partido de derecha, el Likud, con el objeto de hacer una demostración de la soberanía israelí sobre un sitio ampliamente disputado entre israelíes y palestinos en el marco de las negociaciones de paz. Vine aquí con un mensaje de paz. Creo que podemos vivir junto con los palestinos. Vine al lugar más sagrado de los israelíes para ver lo que ocurre y exteriorizar el sentimiento de que estamos dispuestos a conversar, de modo que no hay nada de provocación por nuestra parte. Eso viene del otro lado. Para los judíos, bajo esta explanada se hallaba el gran templo de Jerusalén. Para los musulmanes, las dos mezquitas, la de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca, son el tercer sitio más significativo y más santificado por su religión. Enfrentamientos a la sombra de la cumbre de la Liga Árabe.
Seguía en aumento ese terrible conteo de muertos y heridos en combates callejeros con el ejército israelí. La posición iraquí es liberar toda la tierra palestina por medio de la Guerra Santa, asegura. Y cuando los palestinos tuvieron que enterrar en un solo día a 9 personas, Arabia Saudita propuso crear un fondo de ayuda de $1.000 millones. Somos la nación de una intifada que no parará. Continuaremos nuestra lucha con todos los métodos legítimos hasta la victoria, afirma Yasser Arafat. Los líderes árabes intentan encontrar una fórmula que, por un lado, no cierre las puertas a la continuación del proceso de paz. 40 días han pasado desde que comenzaron enfrentamientos que esta pasada madrugada fueron armados, principalmente intercambios de fuego ligero en distintas zonas, y que esta mañana ya se han reanudado tanto en Gaza como en la ribera occidental. Jóvenes en Gaza siguen enfrentándose a soldados israelíes con piedras y cócteles Molotov. Así se prolonga una sangrienta lista de muertos y heridos. De forma paralela a la reducción en el nivel de los enfrentamientos, Pérez espera que se pueda volver al proceso de paz en las próximas reuniones previstas en Washington del presidente estadounidense Bill Clinton con Arafat y, por separado, con el primer ministro israelí Ehud Barak. Un escenario extraño cuando se habla de conversaciones de paz. Los enfrentamientos principales fueron en el sur de Gaza, cerca de la frontera con Egipto. Esas acciones agresivas sabotean el proceso de paz y llevan a una escalada en las acciones militares contra nuestros niños y nuestro pueblo, afirma. Y el proceso de paz será el gran protagonista de las elecciones para jefe de gobierno previstas en Israel el 6 de febrero. Nunca en la larga historia de Jerusalén se había visto una manifestación tan numerosa. Así al menos lo afirman los organizadores de este acto. Al lado de las murallas de la ciudad vieja, una parte de los israelíes mostró su oposición a cualquier acuerdo en el que su país ceda el lado oriental de Jerusalén a la soberanía palestina. Si alguien piensa que el pueblo judío, que el pueblo de Israel está dispuesto a aceptar la división de Jerusalén o a ceder el monte del templo, está completamente equivocado. No hay razón para dividir a Jerusalén, es una sola ciudad. Es una cuestión de prioridades y creo que una de las prioridades religiosas para los judíos es el monte del templo y no nos podemos dar el lujo de perderlo. El punto más problemático es la explanada de las mezquitas, donde habrían estado también los 2 templos bíblicos judíos. Según la iniciativa de paz del todavía presidente estadounidense Bill Clinton, Israel tendría que ceder el control de esta zona. A primera hora de la mañana, un autobús conducido por un palestino procedente de Gaza atropelló a gran velocidad a un grupo de soldados y civiles israelíes que se encontraban al lado de la carretera. Como resultado del impacto, los cuerpos de muchos de los presentes saltaron por los aires hasta 10-20 metros de distancia. De su parte, Ariel Sharon, el primer ministro electo, calificó lo ocurrido de un ataque extremadamente serio y aseguró que el primer objetivo del gobierno que él forme será devolver la seguridad a los israelíes. El movimiento palestino Hamas aseguró de su parte que los ataques continuarán hasta que finalice, dicen, la ocupación israelí. En las últimas horas se han producido 2 estallidos de bombas en Jerusalén, coincidiendo con la apertura de la cumbre de la Liga Árabe en Jordania. La explosión más reciente ocurrió junto a un autobús en una zona residencial. La última bomba explotó en el interior de un autobús cuando el vehículo circulaba por el barrio de Givat Sharfatit, al norte de esta ciudad. Según los primeros informes, al menos una persona murió. Su cuerpo resultó totalmente descuartizado. Quizás era la persona que llevaba la bomba. Y todo esto coincide con el comienzo de la cumbre de la Liga Árabe esta mañana en Jordania. En esta cumbre, el presidente egipcio, Hosni Mubarak, destacó la necesidad de ayudar a los palestinos. Por primera vez en una cumbre de la Liga Árabe está presente el secretario general de la ONU, Kofi Annan, quien habló de las esperanzas que había depositadas en el proceso de paz. El presidente del gobierno palestino, Yasser Arafat, aseguró que su pueblo se opone a cualquier tipo de terrorismo y acusó a Israel de querer matar al proceso con sus políticas opresoras. Arafat llamó a reanudar inmediatamente las negociaciones, algo que la administración israelí se condiciona al fin de la violencia. Pasamos al Oriente Medio. Por segundo día consecutivo, fuerzas israelíes y palestinas intercambiaron hoy fuego en la franja de Gaza. Tanques israelíes dispararon contra la población de Bet Lahilla tras un ataque palestino con fuego de mortero a un asentamiento judío de la zona.
Mientras tanto, en la ribera occidental se celebró el funeral por un activista del grupo yihad islámico. Yiyaz Hardan murió al estallar una bomba en el teléfono público que estaba utilizando. Los palestinos culpan a Israel considerando esta muerte como un asesinato. Nos vamos hasta el Medio Oriente, donde los últimos episodios de violencia dan sobradas muestras de que el conflicto está lejos de llegar a su fin. La población vive amedrentada ante la política de terror que practican israelíes y palestinos. Hoy el ejército de Israel irrumpió nuevamente con tanques en una zona controlada por palestinos en el sur de Gaza. La incursión fue contestada horas después con una granada que un grupo de palestinos lanzó desde un automóvil. Nos vamos ahora hasta el Medio Oriente, donde los esfuerzos diplomáticos estadounidenses para estimular el proceso de paz siguen su curso. El secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, se prepara para reunirse con el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, al que instará a que su ejército respete el alto el fuego. Previamente, Powell se reunió con el líder palestino Yasser Arafat, quien se comprometió a honrar los compromisos que propone el informe Mitchell para solucionar el conflicto. Según dijo Colin Powell, corresponde a Ariel Sharon, al primer ministro israelí, determinar cuándo comienza este alto el fuego, algo importante sobre todo para determinar las siguientes etapas del informe Mitchell, en la cual tienen que haber todo tipo de medidas, de gestos de buena voluntad. Por el lado israelí, le exige este informe a Israel que congele la construcción en los asentamientos. Posteriormente, asimismo, se prevé la reanudación del proceso de paz, pero todavía eso se ve como una etapa demasiado lejana. José, ¿tienes detalles sobre la propuesta de paz presentada el martes por Ariel Sharon a George W. Bush en Washington? Bueno, según dicen fuentes israelíes, ahí Sharon presentó de una forma muy general, sin dar demasiados detalles, cuál él propone que sea un acuerdo que terminara con el conflicto con los palestinos. Tampoco Jerusalén él está dispuesto a que sea dividida, pero junto a esto existe al menos una primera propuesta que es totalmente rechazada por los palestinos, quienes aseguran que la reanudación cuando llegue del proceso de paz se debe basar en las negociaciones que se hicieron especialmente hace un año en la estadounidense Camp David. En el Medio Oriente, el grupo fundamentalista Hamas comenzó a poner en práctica una campaña de violencia contra los israelíes sobre la cual advirtió el fin de semana. Este vehículo estaba cargado de explosivos, principalmente de mortero. Cuando se encontraba cerca de posiciones israelíes en el sur de Gaza, el conductor detonó la carga que llevaba con él. Poco después, el movimiento fundamentalista Hamas, que fue también el que filmó la acción, difundió una cinta de vídeo en la que se ve al conductor del vehículo, Nafez Ayesh, quien asegura que se suicidó para vengar las vidas de los palestinos que murieron por el fuego israelí. El líder espiritual de Hamas, el jeque Ahmed Yassin, afirma que estos ataques seguirán mientras continúe, dice, la ocupación israelí. En el Medio Oriente, las autoridades palestinas dijeron que le pedirán a las Naciones Unidas que proporcionen protección internacional a sus territorios. Esta solicitud fue formulada con el telón de fondo de nuevos enfrentamientos en Naplusa que cobraron la vida de al menos un palestino y los tiroteos que se registraron en Jerusalén. Estas acciones siguen a una incursión israelí en una ciudad bajo control palestino en la ribera occidental. En este caso, unos 10 blindados llegaron a la ciudad de Jenin, en el norte de la ribera occidental, y destruyeron con sus obuses una base de las fuerzas palestinas, situada a tan solo unos 200 metros del centro de la ciudad. Los palestinos, por su parte, calificaron lo ocurrido de declaración de guerra y llamaron al Consejo de Seguridad de la ONU a enviar tropas a la zona. Posteriormente, esta mañana, palestinos abrieron fuego contra la zona de Giló, al sur de Jerusalén. Como consecuencia de estos disparos y de los de represalia israelíes, varias personas resultaron heridas en ambos lados. Esta escalada de violencia se produce en un momento en el que el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Shimon Peres, asegura que intentará reanudar las negociaciones con los palestinos, destinadas a encontrar una fórmula para terminar con la violencia. En el Medio Oriente, por lo menos un palestino murió en un tiroteo en Hebrón, en la ribera occidental. Este nuevo episodio marcó el primer aniversario de la denominada Segunda Intifada. Con 3 minutos de silencio, con marchas, con manifestaciones de protesta, el pueblo palestino hoy conmemora el comienzo hace un año de la llamada Intifada del Aqsa. Una intifada, un conflicto en el que perdieron la vida más de 600 palestinos y más de 170 israelíes. Se trata de un conflicto que comenzó después
de que el entonces líder de la oposición israelí, Ariel Sharon, hoy primer ministro de este país, visitara la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Según afirman los líderes palestinos, de una u otra forma, esta intifada continuará. No creo que la intifada sea un edificio que ellos pueden destruir o un líder que pueden asesinar o una casa que puedan demoler. La intifada representa la voluntad del pueblo palestino, el sentimiento palestino por la independencia, y eso no lo pueden destruir. La intifada ha traído a los palestinos nada más que sufrimiento. Estamos complacidos con haber alcanzado un acuerdo de cese el fuego. Israel hará todo lo que sea necesario para mantenerlo. Esperamos que Arafat haga lo mismo. Comenzamos este segmento en el Medio Oriente. Israel completó este lunes el repliegue de sus tropas de Belén. Después de 10 días de ocupación israelí, en los que su ciudad fue objeto de sangrientos enfrentamientos. Querríamos lograr un alto el fuego en todos los lugares, pero aparentemente es difícil. Es por esto que tenemos que ir poco a poco de lugar en lugar para conseguir la paz y la retirada de nuestras tropas, asegura. La salida de estos tanques de las localidades de Belén y Bet Yala se produjo de madrugada. Y en medio de esta tensión se anunció hoy que en los próximos días llegará a la zona el primer ministro británico Tony Blair, para reunirse por separado con los líderes israelí y palestinos. Blair tratará con ellos fórmulas que intenten terminar con este conflicto. Gracias por acompañarnos. Soy Daniel Biotto. Comenzamos en el Medio Oriente, donde la violencia volvió a estremecer la región. En Israel, un atentado en un autobús ha cobrado la vida de al menos 3 personas y hay 6 heridos. Trozos de metal salieron disparados en todas las direcciones, dejando al vehículo destrozado. Prácticamente todas las víctimas son pasajeros del autobús. Se desconoce si se trató de un suicida que llevaba consigo una bomba o si por el contrario era un artefacto colocado en el lugar intencionadamente. Este atentado ocurre en un momento en que el enviado estadounidense Anthony Zinni comenzó a realizar contactos con israelíes y palestinos destinados a imponer un alto el fuego que ahora se ve aún más lejano. Comenzamos primera edición en el Medio Oriente, donde hoy el líder palestino Yasser Arafat se pronunció oficialmente sobre los ataques de Israel. Las fuerzas de ese país iniciaron ayer su propia campaña militar contra el terrorismo, declarando por primera vez que el gobierno autónomo palestino y Arafat auspician el terrorismo. En los territorios palestinos, lo único que hoy se escucha es el sonido de los bombardeos, las sirenas de las ambulancias, acompañadas por vuelos rasantes de aviones y helicópteros y el movimiento de tropas y tanques. Aviones israelíes lanzaron ataques también contra posiciones oficiales palestinas en las ciudades de Gaza y Jan Yunes. Estos ataques se suman a los movimientos de las tropas israelíes esta mañana en la localidad de Elbire y la ciudad de Nablus, además de la inutilización de la pista de aterrizaje del aeropuerto palestino en Rafah. Usted dice que ellos no quieren que tenga éxito. Así es. Ellos no quieren que empiece el proceso de paz. Las acciones militares israelíes de la última jornada, que en principio parecían estar destinadas a afectar los símbolos de soberanía palestina, se asemejan cada vez más y más a una verdadera caza del liderazgo palestino. El acontecer de la profecía bíblica. Lo que buscan es mantener contra posibles ataques de misiles. Familias han perdido sus casas. Esta crisis alimenticia es totalmente... Decenas de soldados y miembros armados de la... Sobrevuelo del cráter del volcán. Decenas de comunidades... Mañana su anunciado acuerdo para fusionarse. La policía se concentró en contener a la... Y pronto lo van a leer a través del periódico. Y no van a tener excusa. ¿Y dónde estás? Levanta tus manos y ora conmigo. De todo corazón. Cierra tus ojos, levanta tus manos en alto, si esta palabra ha sido para tu vida. Porque pronto se ha de poner fin al pecado, se ha de expiar la iniquidad, se ha de traer la justicia perdurable, se ha de sellar la visión y la profecía y se ha de ungir al santo de los santos.
como ocurrió con los primeros 173.880 días de las primeras 69 semanas, se van a cumplir también la última semana, los últimos 7 años, los últimos 2.520 días, con toda certeza y con toda cabalidad. Ora conmigo, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, subimos a tu presencia para darte gracias, Señor, porque tú eres Dios bueno, tú eres Dios verdadero, que has plasmado, Señor, la profecía en tu palabra para que nos alumbre, para que nosotros seamos guiados por ella, como ocurrió con la primera venida del Mesías. Ahora ocurre también con su segunda venida. Todo está determinado, todo estaba escrito. Yo quiero prepararme, Señor. Yo quiero prepararme, Dios bendito. Ayúdame a vencer. Ayúdame, Señor. Yo necesito de ti. Gracias, Papito bueno. Gracias, Padre Santo. Guíame ahora y enséñame, Señor. Muéstrame, mi Dios, lo que el día de hoy te debo entregar. Debo darle muerte en la cruz del Calvario. Ayúdame a prepararme, porque si somos iluminados con la palabra profética más segura, como una antorcha en lugar oscuro, es para que veamos nuestros corazones, para que seamos iluminados con la profecía y podamos ver lo que hay en nuestro corazón. Señor amado, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Ayúdame ahora. Quiero hablar contigo. Quiero contarte mi vida, lo que tengo todavía en mi alma, y no puedo renunciar. No puedo clavar. Me destruye, me vence, me debilita, me aniquila, Señor. Ayúdame ahora. ¿Y dónde estás? Levanta tus manos en alto y ora conmigo. Señor amado, quiero darte gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, por darme entendimiento, por hacerme entender, por enseñarme la profecía. Por eso, Señor, sé que soy muy amado, muy amada delante de ti, porque me has hecho entender la orden y me has hecho entender la visión. Me has dado sabiduría, me has dado entendimiento y me has hecho entender. Gracias, Señor, por hablar conmigo, por hacerme comprender este mensaje. Bendito seas por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo y te alabo, porque eres Dios bueno, eres Dios todopoderoso. Gracias, gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús, te glorifico, te alabo. Gracias, Señor. Límpiame ahora con tu sangre. Límpiame ahora, mi Dios. Y yo tomo autoridad sobre toda fuerza espiritual enemiga y la ato ahora y la echo fuera ahora. Sale ahora. Salen ahora. Con tos convulsivas se van. Eructos se van ahora. Salen ahora. Salen ahora. Aspira el Espíritu Santo y exhala toda contaminación espiritual que aún queda. Hazlo, creyendo de corazón. No permitas que se endurezca tu corazón. Hazlo. Hazlo.
En el nombre de Jesús. Hazlo en el nombre de Jesús. Ora conmigo, Señor amado. Quiero darte gracias, Señor, porque tú eres Dios bueno. Gracias, poderoso Señor. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu presencia. Gracias por darme sabiduría y entendimiento y hacerme entender tu palabra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Libro del Verbo fue precedió a la historia de toda la humanidad. Se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, reunirá en las nubes con Él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá.